Damos gracias a Dios en este día por la oportunidad que nos brinda de estar una vez más aquí. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Esto lo hacemos para tu gloria y tu honra. Bendice esta reflexión y que sea de bendición a todos aquellos que ven y escuchan. Quiero leer en el libro de los Salmos, Salmo 19, 12 y 13, los versículos. Honramos a Dios con su palabra, a Cristo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de el orgullo. Preserva a tu siervo del orgullo. Bendiga a Dios su santa palabra. Quiero empezar haciendo algunas preguntas de vital importancia. Muchas veces la respuesta o las respuestas que tenemos a una pregunta o a varias preguntas determinarán la trayectoria de nuestras vidas. Esto es muy importante tenerlo presente. Las respuestas que damos a preguntas que llegan a nuestras vidas, que son preguntas vitales, preguntas de vida, es muy importante tener la respuesta adecuada. Y yo quisiera, esta reflexión va dirigida a creyentes y no creyentes, a cristianos y no cristianos, porque voy a estar hablando en esta reflexión sobre nuestros errores. ¿Quiénes cometen errores? Todo ser humano comete errores. No está exento de cometer errores. Todo el ser humano está expuesto a cometer errores. Y vamos a mirar el enfoque que hace la Biblia sobre nuestros errores. Comete errores el anciano, comete errores el adulto, comete errores el hombre joven, la mujer joven, el adolescente, comete errores el rico, comete errores el pobre, comete errores el profesional, comete errores el no profesional, comete errores el educado, comete errores el no educado, comete errores el de alta posición social, política, comete errores el que no tiene ninguna. Todo no importando su estatus, su raza, su educación, su categoría, comete errores. Y la historia está cargada de errores que se han cometido y los errores no enmendados, no confesados, no corregidos, traen como consecuencias muchísimas cosas negativas. Y yo empiezo con algunas preguntas. ¿Puede cometer error un cristiano? Sí, puede cometer error un cristiano. ¿Puede cometer error uno que no es cristiano? Puede cometer error uno que no es cristiano. Ningún ser humano, dije, está exento de cometer errores o cometer un error o varios errores. No está exento. Pero vamos a mirar la Biblia. ¿Cuál es la solución a los errores de los seres humanos? ¿Cuál es? ¿Dónde se encuentra la solución a los errores que cometemos los seres humanos? Y si debemos de ser reincidentes en cometer los mismos errores. Yo preguntaría en el día de hoy,
¿Quiere usted ser un buen cristiano? Yo creo que sí, que todo el mundo que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene en su corazón la intención. Entre la intención y el hecho de hacer una cosa hay una distancia. Porque yo desearía, por ejemplo, ser un hombre bueno, ser un hombre apacible, y puede ser que en la realidad sea lo contrario. Pero yo pienso que todo cristiano desea ser un buen cristiano. ¿Quiere triunfar en la vida cristiana? ¿Quiere triunfar en la vida? Yo pienso que sí, que queremos triunfar en la vida cristiana, porque Dios nos ha perdonado y nos ha llamado a nosotros para que vivamos una vida victoriosa, una vida de triunfo en triunfo. ¿Quieres agradar a Dios verdaderamente? Porque hay muchas gentes que dicen que creen en Dios y que ellos aman a Dios y que ellos rezan y oran y que leen los salmos y muchísimas cosas se inventa la gente, pero verdaderamente quiere agradar a Dios, lo desea de todo corazón, porque el que desea agradar a Dios se aparta de las cosas que no agradan a Dios, de las cosas que Dios aborrece, de las cosas que Dios condena. La respuesta a estas preguntas, desde mi punto de vista, por inferencia de todo lo que he leído en la Biblia, comienza siendo sincero con Dios y contigo mismo. Si eres sincero contigo mismo, será sincero con Dios. O sea, cada uno debe de reconocer en su interior, en lo más intrínseco de su ser, debe de reconocer y ser sincero. Esta es la llave que abre el camino para todas estas cosas que he dicho con anterioridad. Haciendo referencia al verso que leímos, que ¿quién podrá reconocer sus errores? El salmista, en forma interrogante, hace la pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Cuando uno comete un error, tiene que bregar con el error y tiene que bregar con las consecuencias. Muchas veces las consecuencias de nuestros errores son grandiosas. Las consecuencias, el resultado de nuestros errores, que hay errores conscientes y hay errores inconscientes que se cometen inconscientemente, pero son errores. Y alguien dijo que el que comete un error y no lo corrige, no lo confiesa, puede cometer otro, y se van formando eslabones hasta formar una cadena, y esa cadena lo puede atar, esa cadena lo puede inmovilizar, esa cadena lo puede subyugar, lo puede fijar y no adelantar un solo paso. Hace 50 años aconteció algo en los Estados Unidos de Norteamérica. Aconteció algo que le costó a un hombre lo que había logrado por elección popular. Hubo un hombre llamado Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y este hombre se hicieron las investigaciones del lugar, apoyó el espionaje en el edificio de Watergate en Washington,
que espiaran las estrategias del Partido Demócrata porque se acercaban las elecciones y él quería enterarse de todas las debilidades y las estrategias de su opositor para luego atacar, para luego hacer efectos en las críticas, en los debates que se celebran en esta nación. Las personas que entraron para espiar las oficinas del Partido Demócrata fueron descubiertas, encarcelados, y empezó una investigación. En ese proceso, mientras estaban encarcelados, dos jóvenes periodistas, uno apellido Woodward, iniciaron una investigación y trajeron esto al público, y esto trajo como consecuencia que llegaran hasta el presidente Richard Nixon, que dicho sea de paso, arrasó en las elecciones contra el senador John McGovern en esa época. Y para no continuar a alargar la historia sobre este hombre, trajo como consecuencia la investigación del Congreso de aquel famoso caso de Watergate, llamado así, que el presidente tuvo que renunciar a su cargo el 8 de agosto de 1974, tuvo que renunciar, primer presidente de Estados Unidos que tuvo que renunciar por un error que cometió. Consecuencias funestas, consecuencias grandiosas. Perdió su prestigio, su credibilidad frente a la nación que gobernaba y tuvo que renunciar. Y no fue a la cárcel porque su sucesor, el presidente Gerald Ford, le otorgó el perdón presidencial. Pero fíjense ustedes las consecuencias de un error por sentirse inseguro de si iba a ganar o no. Sin embargo, ganó las elecciones con una ventaja espantosa. Esto ocurrió hace 50 años. Lo primero que tengo que decir, que para reconocer los errores que uno comete, hay que ser valiente, hay que tener valentía, hay que tener coraje, hay que tener responsabilidad, hay que tener honestidad y reconocer las cosas que uno ha hecho y que no son correctas. ¿Quién podrá reconocer, entender sus errores? ¿Quién? En el desarrollo de la reflexión vamos a mirar el enfoque que hace la Biblia. Quien escribió este salmo fue David, rey de Israel. No fue cualquier persona. Pero todos, como dije al principio, no importando nuestro estatus, cometemos errores. Lo importante es reconocerlo, reconocer nuestros errores, porque muchas veces tratamos de ocultarlos, tratamos de taparlo, tratamos de arreglarlo y resultan otras cosas, otras consecuencias peores que en vez de mejorar la situación, lo que hacen es que la empeora. Y cuando uno confiesa el error que ha cometido, esto cuesta un precio. Esto tiene un alto precio. El presidente Richard Nixon le costó la presidencia, el cargo más elevado de esta nación. Presidente de la nación más poderosa del mundo, militar y económicamente. Tuvo que renunciar, pagar el precio y entregar la presidencia que le había ganado por votos populares. La Biblia nos habla de un joven en una parábola titulada La parábola del hijo pródigo.
y habla del gran error que cometió el hijo pródigo. Estaba bien en su casa, trabajaba y un día decidió, cometió el error de que tenía que irse de su casa. Y le pidió el padre la herencia. Y la herencia se reclaman cuando ha partido el progenitor y deja escrito todo cómo va a ser distribuido. Pero este la pidió y se fue a tierras lejanas, dice la parábola, y allá empezó a disfrutar, allá empezó a estar en los placeres de la vida, y creyó que se estaba gozando y que la decisión que había tomado de irse había sido correcta. Llegó el tiempo que desperdició todo, que se le acabó todo. Porque si usted tiene dinero, si usted tiene posesiones y usted no administra y no lleva de una manera organizada sus finanzas, puede ser que se vea en problemas económicos si vive una vida derrochando el dinero sin medir las consecuencias. Y este hombre, este muchacho, reconoció su error. Dice que abriendo sus ojos, dice la parábola, abriendo sus ojos se dio cuenta y empezó a pensar lo bien que él estaba en la casa de su padre, con la consideración que tenía, la protección que tenía, la abundancia que había, la economía que había, y cometió el error que llegó al extremo de ir a tomar los alimentos con que alimentaban a los cerdos en esa región donde él estaba. Pero recapacitó, y esa es la clave. Cuando uno comete un error, recapacitar, reconocerlo, aceptarlo y enmendarlo, pedir perdón. En el caso que tiene que ver con Dios, arrepentirse delante de Dios. Y decidió volver, y volvió donde su padre. Su padre, cuando venía, lo alcanzó a ver de lejos y vino a recibirlo y ordenó que hicieran una fiesta, todo. Pero lo que quiero enfocar aquí es el error que cometió de irse de su casa. ¿Cuántos errores no cometemos? Hay muchos jóvenes en el día de hoy que cometen el error, jóvenes, varones y hembras, de irse de su casa, de vivir independiente, de no estar bajo el dominio de sus padres. Y los hay cristianos y cristianas y no cristianos, y muchos que se han ido, no les ha ido bien, porque quieren tener la independencia, la libertad de hacer cosas. Recuerdo unos años atrás en una ciudad del estado donde yo vivo, que se lanzó de un 25 piso una persona de nacionalidad, creo que chino, se lanzó, supuestamente, según la historia que se circulaba en derredor, se explotó cuando cayó al piso, se desbarató. Lo habían enviado a estudiar aquí y cometió el error de seguir esa secuencia de todos los fines de semana, de fiestas y bailes y cosas, hasta que los padres se dieron cuenta y le cortaron la economía y decidió suicidarse. Cometió ese grave error de engañar a sus padres, haciéndole creer que estaba estudiando y no estaba estudiando. Y a muchos le pasa lo que le pasó al hijo pródigo. Pero él despertó a tiempo y vino y pidió perdón y logró su vida, volverla otra vez a ponerla en su lugar y ser un hombre de bien. Tenemos que hacernos un autoexamen. Es muy importante hacernos un autoexamen. ¿Quién podrá reconocer sus errores? Y dijo el salmista, y líbrame de los que me son ocultos, de los que están ahí ocultos en el intelecto, en el interior.
Hay errores ocultos que están a punto, como una mujer embarazada, de salir a la luz. Pero tenemos que autoexaminarnos y darle dirección a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, y dirigirlo y guiarlo. Por eso el salmista hizo la pregunta. El cristianismo, la Biblia, Dios es específico en su palabra. Si usted visita una cárcel en cualquier país del mundo, no importa qué idioma se hable, que no sea el suyo, si usted visita una cárcel, ninguno de los que están presos se consideran que fallaron, se consideran culpables. Cada uno va a tener una justificación a su estadía en la cárcel, que la estadía puede ser de largos años y algunos de por vida están allí porque cometieron errores, no pensaron en el momento cuando iban a realizar los actos, no pensaron que la ley castiga, que la ley se impone para el que la viola, para el que la quebranta, y están en las cárceles. Y usted le pregunta y van a tener un arreglo, van a tener una excusa de no admitir y asumir la responsabilidad de que están allí en aquel lugar por lo que ellos hicieron, por lo que ellos cometieron. A lo largo de la historia en la Biblia, y quiero entrar aquí ahora, a lo largo de la historia en la Biblia, Dios ha tenido ciertas personas en su plan que no por accidente, escuche bien, no por accidente han cometido graves errores o pecados en sus vidas que le trajeron consecuencias funestas, le trajeron consecuencias graves, porque hoy día al pecado se le llama error o errores, pero la Biblia enfoca y habla que quien podrá reconocer sus errores, reconocer sus pecados. Cuando David cometió el error de tomar la mujer de otro hombre y de ponerlo, de ser un criminal, ponerlo intencionalmente en el frente de batalla para que lo mataran, y adulterar y fornicar con esta mujer, cometió un grave error, y por eso escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Vuelvo y valga la redundancia. Entonces, a través de la historia en la Biblia, Dios ha tenido ciertas personas en su plan, como dije, que no por accidente han fallado y cometido errores. Cuando usted escudriña la Biblia, Dios no oculta nada, absolutamente nada. Cuando usted escudriña la Biblia, encontrará historias de personas tan humanas como es usted, como soy yo, tan humanos con debilidades, con flaquezas, expuesto como usted y yo, lo va a encontrar en la Biblia, que han luchado tenazmente, pero que han tropezado, han fracasado, se han arruinado, pero hicieron algo muy importante: se arrepintieron de corazón y Dios lo perdonó. Hubo un hombre, el primer ser humano creado por Dios, no nacido de mujer, llamado Adán, que Dios puso en sus manos, bajo su dominio, toda la creación y todo lo que hoy tiene nombre. Adán fue quien le puso nombre. Cometió el error de oír a su mujer,
a Eva, que había conversado con la serpiente, Satanás, a través de la serpiente, y lo convenció y cometió el error de pecar. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero Dios hizo sacrificio y lo perdonó porque se arrepintieron. Y hoy por eso es que pregonamos este mensaje del Evangelio de salvación por el perdón de pecados, porque eso hemos heredado, una naturaleza viciada de pecado. David, rey de Israel, pecó con una mujer llamada Betsabé, mujer de Uría Eteo. La miró que se estaba bañando, parece que vivía cerca del palacio, y la deseó, la codició y tramó un plan. Cometió el error hasta que Dios mandó un profeta a decirle lo malo que había hecho. ¿Cuántos errores nosotros cometemos? ¿O cuántos errores estamos cometiendo en la actualidad? Vamos a llegar ahí rápidamente. Se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó. En esta situación, el Señor nos revela su gran misericordia, su gran amor, el perdón y su gracia infinita. Pero ya que estamos hablando de errores, que la Biblia dice que quién es capaz de reconocer sus errores, quién podrá entender sus propios errores. Mis errores son mis errores y los suyos son sus errores y lo de otros son sus errores. Y cada uno tiene que afrontar las consecuencias de sus errores y dar cuenta a Dios. ¿Qué es error? Dice algo equivocado o desacertado. Puede ser una acción, puede ser un concepto, algo que no se realizó de manera correcta. Puede ser una desviación de lo exacto, de lo verdadero, de lo correcto. Esto es un error. ¿Y cuántos errores hemos cometido y estamos cometiendo que nos desviamos de lo que es correcto? Hay muchos que han cometido error y no se han podido levantar porque han caído con una mujer. Hay mujeres que han caído con un hombre. Y aún es posible que hayan mujeres en congregaciones, mujeres en la vida cotidiana, que estén enamoradas de otro hombre, que estén teniendo una relación ilícita con otro hombre. Es posible que hayan hombres que hayan cometido este error y lo hayan reconocido, se hayan arrepentido delante de Dios, Dios lo haya perdonado y fueron reivindicados. Pero a lo mejor hay muchos que están pasando por esto ahora y esa sea la razón por la que se han enfriado, por la que se han apagado, por la que se han alejado, por la que están apáticos, por lo que están indiferentes hacia las cosas de Dios. Hay algunos que con el dinero han cometido el error de sustraer dinero que no le corresponden a ellos. Hay algunos que han tenido acciones de mentira, que han hecho daños a otros, que mienten y tratan de arreglarlo y no lo reconocen por una razón. Y el salmista lo describe en el versículo 13 de este capítulo 19 de los Salmos y dice: preserva también a tu siervo del orgullo. El orgullo es un obstáculo para uno reconocer los errores que uno comete. Lo que trata es de arreglarlo. Lo que trata es de maquillarlo. Lo que trata es de hacer una trama para aparentar lo que realmente no es. Esa es la naturaleza humana. El origen de los errores puede estar en múltiples causas, como estaba describiendo yo. Y atendiendo a esta, los errores se pueden clasificar en errores constantes y en errores en lo que uno es consciente y en errores por accidente.
Recuerdo yo cuando lanzaron aquel que hacían los viajes a la luna y explotó, creo que el Challenger explotó. ¿Hubo algún error en algo cuando ensamblaron aquel equipo en alguna pieza y las consecuencias fueron desastrosas? Hubo un hombre llamado Sansón, un hombre que era nazareo. Su poder consistía en la cabeza, hacía voto de no recortarse el pelo. Y este hombre se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila, una mujer hermosa, y se enamoró de ella. Y ellos querían saber, y la utilizaron a ella como carnada, cuál era, en dónde residía el poder de sus fuerzas. Era un hombre fuerte, Sansón. Y él, enamorado de esta mujer, todos los días ella insistía en que le revelara, hasta que un día cometió el error de decirle dónde estaban sus fuerzas, y mientras lo acariciaba y se durmió, le recortó el pelo y exclamaron: Sansón, los filisteos contra ti, y no tenía fuerza. Cometió el error de revelar el secreto que había entre él y Dios, en sus fuerzas, donde residían sus fuerzas. Y fue avergonzado, fue humillado, fue encadenado, le sacaron los ojos y clamó a la misericordia de Dios, reconoció su error y volvieron sus fuerzas, y derribó las bases del palacio, y allí murieron todos. La persona que no acepta sus errores está en graves problemas. Y hay un nombre que se usa: narcisista o narcisismo. La persona que son irresponsables de no conocer sus errores, en términos sencillos, son tercos y orgullosos. Carecen de madurez, son inmaduros, utilizan mecanismos de defensa para arreglar. Usted no ve en muchos países los políticos que cometen errores y cuando salen acusaciones usan artimañas para tapar, para ocultar la realidad, estando consciente de que es así. ¿Y cuántos líderes, ministros, apóstoles, que hemos visto los escándalos a través de los medios informativos, han hablado mentira y han hecho muchísimas cosas? Algunos se arrepintieron, otros no. Y quién sabe cuántos habrá así, que abusan de su poder, que hablan mentira, que ocultan detrás de lo que dicen la realidad. Qué bueno es reconocer los errores. Con humildad, hay que actuar con humildad e integridad para reconocer los errores que cometemos. Y corregir los errores, la clave, y darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Yo creo que nosotros somos conscientes como cristianos de qué está malo y de qué está bueno. ¿Por qué tenemos que mentir sabiendo que estamos mintiendo? Y cometemos el error y cuando sale a la luz estamos avergonzados y muchas veces caídos. Nos secamos, perdemos la relación con Dios. Es muy fácil mirar el error de otro y no reconocer el de uno. Pregúntese usted cuáles son mis errores, qué he hecho y estoy callado, cuáles son mis errores que he cometido y que estoy cometiendo actualmente. Tengo cuidado de ser miembro de una iglesia y de llamarse cristiano y que esté cometiendo muchísimos errores y usted está consciente y está callado. Quien reconoce sus propios errores dicen que puede vivir una vida feliz. Y yo creo que esto es verdad. Para triunfar en la vida tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Y hay muchos hombres en altas posiciones llamados hombres de Dios
que cometen errores y fallan y tratan de ocultarlo. Inclusive, yo no voy a mencionar nombres, pero hubo un hombre de un gran ministerio que cayó y se derrumbó todo porque trató de comprar con dinero el silencio del error que había cometido. Muy lamentable, aunque después tuvo que purgar 7 o 8 años de cárcel. Dios lo perdonó y lo restauró. Hay errores ocultos y no confesados que van dañando nuestro interior. Hay muchos que están siendo carcomidos por el resultado de los errores que han cometido y lo tienen ahí y no lo sueltan, no lo confiesan delante de Dios. Van dañando nuestro interior. Va secando nuestra relación con Dios, se va agravando, se van secando, se estanca el proceso de crecimiento cuando no confesamos y reconocemos nuestros errores. Aunque usted sea el líder más grande, si es que es grande, porque no creo en ese término, o el pastor, o el obispo, o el apóstol, con la congregación más grande y con prestigio y popularidad, y usted comete errores y trata de taparlo, y usted comete errores de abusar, de usar su prestigio, de usar esa posición que tiene para abusar y no se arrepiente delante de Dios y lo reconoce, está mal. Sea quien sea, está mal. Hay errores ocultos. Como líderes, como cristianos laicos, como creyentes en general, tenemos que reconocer nuestros errores. Pero no sea reincidente un error. Puede ser que lo cometa una vez o 2 veces, o digamos 3 veces, pero no haga eso una costumbre de estar constantemente cometiendo errores. Lo que tenemos es que reconocerlo, nuestros errores. ¿Qué errores hemos cometido y que no lo hemos reconocido todavía? ¿Qué errores hemos cometido o estamos cometiendo? ¿Es usted, siendo cristiano, un hombre que en la iglesia es una cosa y afuera está haciendo malos negocios? ¿O una mujer? ¿Tiene usted una mujer extra en la calle o un hombre extra en la calle? ¿Tiene usted como cristiano o como cristiana un novio impío, una novia impía, haciendo cosas deshonestas y no reconoce ese error y le pide a Dios que le perdone? Eso es muy importante. Y por eso hoy día se están mirando muchos escándalos que salen a la luz. Porque Dios no oculta, no tapa nada de nadie. Y permite que salgan a la luz. Y uno tiene que tener el valor de aceptarlo y arrepentirse y pedirle a Dios que perdone a uno. El orgullo es un muro que nos impide reconocer nuestros errores. El orgullo yo siempre lo he llamado la altivez del pavo real. Esa altivez que se manifiesta en muchas personas. El ser humano actúa de diferentes formas cuando comete un error o se equivoca. Cambia su manera de actuar, actúa de diferente forma. Algunos lo niegan, los hechos lo niegan, aunque lo tengan frente a ellos. Usted habló una mentira y usted es un ministro, usted es un predicador. Dice, no, yo no he hablado mentira, y lo tienen grabado. Y le están dando la oportunidad para que lo reconozca y se arrepienta, y sigue diciendo que no. Y muchos están los hechos frente a ellos y no lo quieren reconocer, porque esa es la naturaleza humana. Actúan de esa manera. Algunos lo ocultan y siguen en sus pecados, en sus errores, y no lo reconocen
y lo siguen haciendo y lo siguen ocultando. Y están haciendo cosas ocultas y por eso sus vidas espirituales está seca y no progresan. Otros lo admiten. Esa es la posición que deben de tomar, admitirlo. Dijo el gran pensador chino Confucio, dijo, quien comete un error y no lo corrige, está cometiendo otro error. El que comete un error y no lo corrige, está cometiendo otro error. Y esa es una verdad muy grande. Alguien dijo que los errores se aprenden, que de los errores se aprende y se mejora. Tenemos debilidades, tendencias negativas en nuestra naturaleza humana, pero ahí está Dios para perdonarnos. El hombre humano o el humano, hombre y mujer, le huyen a Dios cuando cometen errores mucho y por eso fracasan. Por eso siguen cometiendo más errores, porque le huyen a Dios. Su conciencia lo está reprendiendo. Pero, ¿quién es aquel que admite sus errores y le pide a Dios, líbrame del orgullo, para poder admitir que he cometido un error? ¿Cuáles son los errores ocultos que tú tienes que has cometido? ¿Qué error estás cometiendo? Vuelve a Dios como hizo el hijo pródigo. Pídele perdón a Dios como Sansón. Pídele perdón a Dios como David, para que Dios te perdone. Reconocer nuestros errores es una grandeza que nos abre la puerta para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Este es un momento especial que yo quiero orar por usted que está allá. A lo mejor está siendo sacudido en tu interior el sentido de culpa. Tiene una revolución interior por errores que tienes ocultos y que no ha admitido, que no ha corregido, que no le ha pedido perdón a Dios, que no se lo ha confesado a Dios, y por algunos que tal vez está cometiendo. Ahora mismo tal vez está cometiendo cosas ilícitas, está mintiendo, está tocando lo que no es tuyo, está con la mujer que no te corresponde, con el hombre que no te corresponde, llamándote cristiano, llamándote creyente. Está teniendo relaciones íntimas, siendo un joven cristiano, una joven cristiana. A lo mejor puede ser tu situación. Para, a un stop, para y pídele a Dios que te perdone. ¿Quién podrá reconocer sus errores? ¿Quién? Hay que ser sincero, honesto, humillarse en integridad delante de Dios y pedirle que te perdone. Señor, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que están en sus hogares, que están en el regazo, en el descanso en su casa, pero están ahí sentados maquinando los errores que han cometido y que no han admitido, porque tienen demasiado ego, demasiado orgullo. Dios, que los reconozcan y puedan pedirte que tú les perdones. Oh Dios mío, mira aquellos que están en liderazgo, en liderato, Dios, y que se pasan mintiendo y no han corregido, no han admitido que son mentirosos y que necesitan, oh Dios, ser transparente. Alcánzalo, Señor. Yo te pido que tú bendiga a través de esta palabra a todos aquellos que me han escuchado. Gracias en el nombre de Jesús.